Este mensaje. Y pues vamos a empezar en esta mañana con el mensaje de esta mañana, el conteo del Omer. Viene siendo en hebreo Sefirat HaOmer, y ustedes lo pueden ver ahí en la hoja que tienen, si la sacan, la hojita de la bendición. Dice la cuenta del Omer, arribita dice en hebreo Sefirat HaOmer. Sefirat quiere decir contar o llevar una cuenta. HaOmer es una gavilla. Y todas las fiestas, hermanos, del Eterno tienen un propósito. Y la pregunta de esta fiesta es, la cuenta del Omer nos lleva hacia Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y la gran pregunta es, ¿por qué Adonai esperó 50 días para dar la Torá? ¿Por qué Adonai tuvo que esperar un proceso para que el pueblo de Israel pudiera recibir la Torá y después en el pacto renovado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Nada, tenemos que entender, familia, que nada es instantáneo en las cosas del Señor en cuestión a procesos de restauración y de sanidad. Todo lleva un proceso. Especialmente en lo divino hay un efecto físico y espiritual. A mí me asombra que muchas veces hay gente que quiere poner todo lo de las cosas del Señor en una esfera o en un ámbito espiritual. Sí, Adonai es espiritual, las cosas del Eterno son espirituales, pero nosotros somos carne, nosotros somos físicos, y para nosotros poder entender o poder abrazar el mensaje de lo espiritual, Adonai no tiene que bajar a un nivel donde sea físico. Es por eso que Adonai durante estos 7 días nos dice: no coman levadura. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Primero te derrimo y después te santifico. Eso es lo que significa 7 días sin levadura. Santificar a alguien, apartarlo. Tú puedes redimir algo, tú lo puedes comprar, en sí lo que puede significar redimir, hacerlo tuyo, es lo que quiere decir. Pero después Adonai, después de que hizo Israel su pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, lo santifica, lo prepara para que sea de él. Entonces todo tiene un proceso en lo físico y en lo espiritual. Hashem nunca para de comunicarse con nosotros. Es por eso que todas las fiestas tienen un aspecto tangible. Hablaba con unos hermanos el día de ayer y les decía, yo siento que la adversidad me quiso probar esta semana. Después de 10 horas de mi turno, necesitaba un café, ya me estaba durmiendo y tomé mi descanso y fui al Starbucks más cercano al hospital y pedí un café bien cargado, y estaba tan cansado que en ese momento se me olvidó y dije: y deme por favor también un cuernito con chocolate, un croissant. Y la muchacha dijo: ok, y ya ve que uno para primero en la primera ventanilla y después pasa a la segunda a pagar. Cuando llegué a la segunda me acordé, es Hakamatza, es la fiesta de los panes sin levadura, no puedo comer pan. Le dije a la señorita, por favor, no me dé el cuernito, no lo quiero. Y se me quedó mirando y me dijo: seguro, no lo quiero, no, por favor. Ok, me da mi café y después me dice: tenga, en la casa se lo regalo. Dice: ya lo calenté, ya lo preparé, lo tengo que tirar, si no se lo doy a usted, porque por póliza no me lo puedo comer yo y me pueden llamar la atención. Y pues aquí está, tómelo. Estaba ahí y dije: bueno, de que lo tire esta persona, que alguien se lo come en mi trabajo, dije, pues mejor que alguien más se lo coma. Pero en ese momento llegué y se lo ofrecieron mis compañeros y me dijo: ¿no te lo vas a comer? No, gracias. Es un pan. Yo sé que es un pan. ¿A poco tu Dios se va a enojar tanto? Le dije: mira, no es sobre lo que va a hacer mi Dios, es sobre lo que esto está haciendo en mi vida. Sobre la obediencia, sobre el decir: Adonai me está pidiendo esto y por algo me lo está pidiendo, no por beneficio para él, beneficio para mí. Adonai dio estas fiestas para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Entonces, hermanos, tenemos que entender que con toda fiesta hay un motivo tangible y espiritual que nos bendice. En este caso, después de Pesaj, al tercer día de Pesaj, Adonai le dice al pueblo de Israel que después de que vaya al campo y tome los primeros frutos de cebada, tienen que mecerlos delante de Adonai y contar desde ahí 7 semanas y un día, porque después vendrá la fiesta de Shavuot.
Ahora, lo que ellos mecían básicamente era un homer, una gavilla. El homer es 10% de una efa, que viene siendo aproximadamente 3.6 litros en medida de granos. Básicamente, ustedes han visto algo así, cuando ya recogen el grano, lo juntan, lo unen, y pues básicamente esto puede venir siendo como un homer, una medida de grano. Y básicamente el sumo sacerdote iba al campo al tercer día de Pesaj y tomaba de los primeros frutos de la tierra, y dice la escritura que venía el sumo sacerdote y los mecía delante de Adonai, y venían y contaban entonces estas 7 semanas, que dan 49 días, y después el día 50 era la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. En Levíticos 23, vamos a Levítico 23, Levítico 23, 15. Aquí vemos el mandamiento de contar. Levíticos 23, y esto me asombra tanto, familia, porque Adonai es un Dios de fiesta, es un Dios alegre. Él le gusta la fiesta, el celebrar. En esta temporada tenemos Pesaj, después Bikurim, la fiesta de las primicias. Entre esas fiestas está Hamaxa, la fiesta de los panes sin levadura. Después contamos 7 semanas, y después viene Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí Adonai nos está dando el mandato de contar estas 7 semanas, de estar en una marcha en cuanto a contar estas 7 semanas. Entendemos que estos son días asignados, señalados por Dios. Estamos llamados a contar, a llevar un conteo diario. Esto habla de crecimiento. El sumo sacerdote mecía la gavilla y contaba con anticipación estas 7 semanas. Shavuot también nos enseña que no podemos venir a Adonai con manos vacías. Yo creo que este es uno de los principios fundamentales bíblicos más hermosos, en donde en cada fiesta, hermanos, realmente nosotros nos tenemos que esmerar en venir con una ofrenda delante del Creador. ¿Por qué? Porque así como cada fiesta nos bendice espiritual y físicamente, por nuestro agradecimiento, por el fruto de nuestro corazón, debe de inspirarnos a traer algo en nuestras manos. Y usted puede decir: bueno, rabino, ¿qué realmente significa no venir con las manos vacías? Yo la verdad lo tomo literal y espiritualmente. Puedo traer una ofrenda, puedo dar mi servicio para que las fiestas se cumplan, puedo ayudar a alguien para que pueda celebrar las fiestas. Si alguien no tiene el conocimiento, poder brindárselo. De muchas maneras podemos venir y dar nuestra ofrenda delante del Señor. Y aquí en Levíticos 23:15, una vez más dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Después de Bikurim, Bikurim este año cayó en la noche del domingo. Cada año estamos esmerándonos un poquito más para poder celebrar las fiestas del próximo año. Deseamos con todo nuestro corazón poder tener un servicio de Bikurim. Después de Bikurim, que en sí, hermanos, Bikurim es la fiesta de los primeros frutos, que viene siendo el tercer día de Pesaj, el mismo día de la fiesta de las primicias, cuando esta gavilla era mecida delante de Adonai. Fue en el momento donde Yeshua resucitó. Fue el mismo momento donde Yeshua se presenta delante del Padre como las primicias de la resurrección. Porque nadie había vencido la muerte. En ese momento Él vence la muerte y se presenta como ese grano que fue puesto en la tierra, murió, pero dio fruto hacia la vida. Después de Bikurim, de la resurrección, empieza la cuenta, empieza un proceso. El hombre, hermanos, tipifica el grano. ¿Por qué? Porque el grano, para que dé su fruto, ¿qué tiene que hacer? Morir. El grano tiene que ser puesto en la tierra y regado para que pueda dar su fruto. Y aquí, hermanos, a través del conteo del Homer, nos somos recordados que si nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos dar fruto. Anoche yo hablaba con una persona sobre los efectos de la altivez.
Cuando nosotros no queremos morir a nosotros mismos, es porque hay un espíritu de altivez en nosotros. Porque el morir, hermanos, no es fácil. Es entregar tu voluntad a la voluntad de entregarte por alguien o por algo. Y por eso, hermanos, es necesario que en Shavuot nosotros muramos a nosotros mismos para poder dar fruto. Desafortunadamente, si hay altivez, lo que inmediatamente se liga con altivez es la necedad, el ser un necio. Y el libro de Proverbios dice: al necio déjalo en paz, déjalo ya en su confusión. Y hermanos, yo creo que nadie de nosotros queremos tener un espíritu altivo. Nadie de nosotros queremos entrar en ser necios, porque entonces no vamos a poder tener bendición. Es necesario que moramos a nosotros mismos para poder dar fruto. Otra enseñanza que nos da Shavuot, hermanos, es que estos granos, estas espigas, estos pedazos de fruto que sale de la tierra son unidos. Todos juntos son unidos y son presentados delante del Señor. Fácilmente el sumo sacerdote pudo haber tomado solo un fruto de la cebada y haberlo mecido delante del Señor. Pero ¿por qué tomar un omer? ¿Por qué tomar una unidad? Porque esto nos habla de que cuando Yeshua resucitó, en sí vino a traer las primicias de la comunidad primitiva. Aquí no vemos un grano, vemos varios granos, varios frutos unidos en uno. Quiere decir que cuando Yeshua resucitó, cuando Él se levantó de los muertos, realmente el fruto de las primicias son ustedes, somos nosotros, somos muchos granos unidos en uno, presentados hacia el Señor. Muchas veces no hemos llegado a entender y a comprender que el hecho de pertenecer a una comunidad, el hecho de pertenecer a una sinagoga familiar, todo lo que usted hace me afecta a mí. Y todo lo que yo hago le afecta a usted. Y porque somos un cuerpo en el Mesías, lo que todos hacemos nos afectan el uno y el otro. Es por eso que siempre tenemos que estar orando los unos por los otros. Es por eso que todos tenemos que estarnos animando para tener una vida espiritual, para decir: ¿sabes qué? Cuando ocupes oración, por favor, siéntete con la libertad de venir conmigo y decir: ¿sabes qué? Yo me voy a poner a orar contigo. Que en vez de murmurar, edifiques a tu hermano. O que en vez de hablar detrás de sus espaldas, vayas y le digas: ¿sabes qué, hermano? Noté esto, estás batallando con cierta área, déjame ayudarte. Todo esto, hermanos, es parte de la humildad. Porque una persona altiva, inmediatamente cuando tú vienes y le dices: déjame ayudarte, el altivo dice: no necesito ayuda, tú no me puedes ayudar. Pero si nosotros oramos por nuestro hermano, si nosotros amamos a nuestro prójimo, el Espíritu Santo va a poder venir y hacer el cambio, la transformación que esa persona necesita. Estos granos son unidos, no es solo uno, una unión en Ejad, porque las primicias de la resurrección fue Yeshua, para dar fruto a la comunidad. Después de Bikurim, después de la resurrección, empieza la cuenta de estos 49 días y después se le suma el 50, que es la fiesta de Shavuot. En español se le conoce como Pentecostés. Pentecostés en griego habla de 50, como Pentateuco de 5. Así se le dio el nombre en griego, Pentecostés 50. Pero en el hebreo se le da el nombre de Shavuot. Ahora, cuando nosotros queremos desearle una buena semana a alguien, ¿qué decimos? Shavuot. Shavuot es semana. Shavuot son semanas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: y van a contar 7 semanas. Entonces, sí, la fiesta bíblicamente se llama la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas que contamos. Nosotros nunca paramos de recibir de parte de Adonai. Constantemente estamos recibiendo de Él por medio de las fiestas. Recibimos renovación espiritual, mental y física. Yo recuerdo, como lo he compartido muchas veces, cuando hablo con amigos y les digo: ¿tú eres pentecostés y celebras la fiesta de Pentecostés? ¿No? Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cada año que celebro las fiestas me renuevo, me descubro algo dulce, un deleite dentro de las fiestas. Aprendemos y nos acercamos más al Eterno, porque estos son los días asignados que Él ha escogido. El mitzvot o el mandamiento de guardar la fiesta nos transmite un mensaje de renuevo y de frescura espiritualmente. Estos son los ciclos que Adonai estructuró y formó para que nosotros fuéramos renovados.
A veces se nos olvida que, como les digo, muchas veces la gente quiere poner todo en una esfera espiritual y queremos creer que todo es bonito y que todo nos va a salir bien, pero seamos lógicos, hermanos, vivimos en esta tierra, somos de carne, nos da coraje, nos llenamos de ira a veces y llegamos a pecar. Y muchas veces cuando andamos en esta esfera espiritual no damos lugar a nuestra realidad humana. Y cuando caemos, nos juzgamos al punto de casi pisotearnos nosotros mismos. Y las fiestas nos dan un recordatorio. Sí, eres humano, eres imperfecto, tienes sus defectos, pero aquí está el renuevo del Señor. Cuenta 7 semanas, toma su copa, levanta una enramada para que te acuerdes de la esperanza que Él tiene. Levanta ese Homer y acuérdate que Él es el que te unió, que Él es el que quiere derramar de su espíritu en ti. Acuérdate que un día Él sonará la trompeta y va a venir por ti. Las fiestas, hermanos, son un recordatorio dentro de nuestra vida física, elevándolo a un nivel espiritual. Muchas veces, conversando con mucha gente y conversando con estos muchachos a los cuales fuimos a visitar, uno de ellos hizo una pregunta muy inteligente. Dijo: Rabino, cuando empezamos a hablar de las fiestas y guardar los mandamientos, dijo: Rabino, entonces no es nomás aceptar a Cristo y ya, ¿hay algo más? Y le dije: hay mucho más. No es solo creer en el Señor Yeshua, va más allá. Esto es un proceso. Adonai es un Dios de procesos. Y sus fiestas nos llevan en ese ciclo, en donde cada año vamos poniendo una piedra sobre otra, para construir ese carácter que Dios necesita de nosotros. Y cada fiesta va poniendo, hermanos, en sí un bloque en nuestra vida. Yo por eso siempre comparto con muchos de ustedes que son nuevos: no se desesperen. Esto es un proceso, vamos edificando la casa. Mucha gente quiere llegar y celebrar todas las fiestas al mismo tiempo y hacerlo todo perfecto. Se van a cansar, se le van a agotar. Todo es un proceso. Lo importante es que su corazón ya está en el lugar correcto. Lo importante es que su espíritu ya anhela hacer la voluntad del Señor. Y Adonai conoce el corazón, pero también conoce nuestra intención. Entonces tenemos que poner de las dos partes, pero poco a poco, en un proceso. Yeshua se presentó a sus talmidim, a sus discípulos y a sus seguidores durante el periodo de la cuenta del Homer. La escritura del Brit Hadashah nos dice que después de haber resucitado, Él se presentó delante de sus discípulos, unos caminando hacia Emaús, unos a los cuales asustó cuando estaban en el barco, y les dijo: no teman, soy yo. Y que le dijo: Adonai, Señor, si eres tú, entonces dime que yo vaya. Y se presenta el Señor delante de ellos durante la cuenta del Homer. ¿Por qué es tan especial este periodo? ¿Por qué son tan especiales para Adonai estas 7 semanas? Entendemos, hermanos, que cuando vemos la Torah, Adonai saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y 50 días después, en Shavuot, los lleva ante el monte Sinaí y les da su Torah. Ahí les entrega el código de vida, les da el código de bendición, les da estos 10 mandamientos que crean un fundamento para una vida santa y una vida de bendición. Por primera vez, hermanos, bíblicamente, en el relato de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, Adonai mismo dice que desciende sobre ese monte. Dice, yo me trato de imaginar esta horrenda visión de este monte de fuego con relámpagos, donde dice que se oía en aumento el sonido de bocina, que traducido desde la Reina Valera, el sonido de bocina era que se sonaba el shofar de Adonai. Imagínense, si usted y yo nos estremecemos cuando oímos un shofar aquí, imagínense escuchar el shofar de Adonai. Dice que ahumeaba y temblaba el monte porque Adonai estaba ahí. En ese momento el pueblo dijo: no hable Adonai con nosotros. Y dijeron: no, que tú, Moisés, ándale, tú éntrale, tú me das la cara por nosotros vamos a fallecer. Después en el Brit Hadashah, en el pacto renovado,
Vemos que Adonai saca a su pueblo de la esclavitud del pecado con la sangre de su Hijo Yeshua, con el Cordero perfecto. Y 50 días después les da el Ruach HaKodesh. Ahora, la Escritura nos dice que todas las fiestas que están en la Torah son una sombra de lo que iba a venir. Son un mensaje de lo profético, de lo que íbamos a experimentar. ¿Y qué significa esto? Vamos a meternos un poquito más en profundidad. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué 50 días después el Señor le da la Torah a su pueblo? ¿Y por qué 50 días después el Señor da el Ruach HaKodesh? Tenemos que entender que la obra perfecta de Hashem en el hombre empieza con sangre y termina con espíritu y palabra. Yo quiero que eso usted en esta mañana, hermano, lo mastique y lo digiera en su mente. La obra perfecta de Hashem empieza con sangre y se cierra y se sella con espíritu y con palabra. Una vez más, la obra perfecta de Hashem en el hombre, en el ser humano, empieza con sangre y se cierra con el espíritu y con la palabra. Es con el espíritu y con la palabra con lo que llega Adonai y sella el pacto con nosotros. Antiguamente, hermanos, cuando se hacía un pacto entre dos personas, se estipulaba primero el pago que se tenía que hacer para ese convenio. Y después que se dialogaba y se miraba bien el contrato, después se sellaba. Y venía a ser en efecto entonces este contrato entre estas dos personas. En Pesaj vemos redención, vemos sangre. El derramamiento de sangre de este cordero que se pone en las puertas de las casas de los israelitas y son sacados de Egipto. Muchos rabinos se preguntan por qué Adonai tuvo que derramar su sangre en un lugar pagano, en un lugar como Egipto. ¿Por qué no sacó al pueblo y después los redimió? Porque es necesario, hermanos, que en medio de la oscuridad, que en medio del pecado aprendemos que ahí está la redención de Dios, que es ella la que nos saca de la esclavitud. Después de Pesaj viene el segundo paso, que es el Espíritu y la palabra. 50 habla de cumplimiento, de estar completos en el Señor. Como dije, en Pesaj vemos sangre, redención. En Shavuot vemos palabra y espíritu, que es obediencia. Una pregunta: cuando Israel salió de Egipto, ¿habían cambiado, habían sido transformados? No. Habían sido redimidos por Dios, pero no habían cambiado. Lo vemos unos cuantos días después cuando dicen: nos hubieran dejado en Egipto para morir. Esas no son palabras de un corazón transformado. ¿Por qué nos sacaste aquí para que nuestros hijos murieran bajo las espadas de los egipcios? Nos hubiéramos quedado allá comiendo cebollas. Eso no son palabras de un corazón transformado. Adonai había redimido a su pueblo, lo había comprado, pero se necesitaba un proceso. Israel había sido redimido, mas no transformado por un proceso. La Torah y el Ruach son los que transforman y cambian la vida del hombre. Sí, hermanos, tenemos que reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. ¿Y después qué? Acepta al Señor. Repite conmigo estas palabras: yo te acepto en mi corazón. Ya lo hiciste, todo bien. Ahora lee tu Biblia y todo te va a salir bien y síguela adelante. Esta la pobre persona tratando de caminar. ¿Cómo camino? Lee la Biblia. Pues aquí dice que es algo. No, esos son los judíos. Lee más para adelante. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, pues es la vida del maestro. ¿Y cómo debo de vivir mi vida? Pues ahí como dice. Bueno, aquí dice que tengo que celebrar la fiesta. No, más para enfrente. Y se nos olvida, hermanos, que realmente cuando queremos, muchas veces en muchos mensajes de lugares de creyentes se dice: oh, el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud espiritual. Pero ¿por qué no hablan de lo demás? Después los llevó al monte Sinaí para darles su ley. Porque Adonai nos puede redimir, pero si no nos da espíritu y palabra, no se sella el pacto. No es marcada nuestra vida. Yo sé que con esto voy a dar una piedrada muy grande, pero yo creo que es tiempo que empecemos a cuestionar la teoría
cristiana del cambio. Porque muchas veces creemos que con solo una sencilla oración, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como ellos lo ponen, tu vida va a ser transformada. Y déjame decirte que eso no va a transformar tu vida. Tu vida va a ser transformada a través de la obediencia. Tu vida va a ser transformada cuando el Espíritu de Dios entre en ti y dé fruto de ser obediente a sus mandamientos. Eso va a transformar tu vida. Primero tienes que tomar el paso y poner la sangre del Redentor en tu corazón y ser redimido para Él. Y tomar la decisión de ser para Él. Pero para que se selle el pacto, tú tienes que decir, Hineni, heme aquí. Yo quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Juan 4, del 23 al 24. Y si alguien lo tiene y lo pudiera leer con voz audible, Juan capítulo 4 del 23 y 24, por favor. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adonai es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Aquí Yeshua está diciendo que los que realmente quieren adorar al Señor y realmente cuando nos ponemos a pensar, adorar al Señor es agradable, es darle a Él toda la honra. Entonces es muy difícil honrar a alguien cuando lo desobedeces. Es como si quisiéramos la honra de nuestros hijos. Yo creo que lo primero que quisiéramos es ver su obediencia. Hijo, duérmate a las 8 porque mañana tienes que ir a la escuela. Este chamaco a las 11 en el Facebook. Eso no es honrar a los padres. Muchas veces hablamos de alabar y de honrar a nuestro Dios, pero nos olvida la gran parte de lo que es honrar a Dios, que es guardar sus mandamientos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. Aquí volvemos a rectificar la teoría de a quién se debe de adorar y adorar. ¿A quién se debe adorar? Al Padre. Por medio del Hijo, sí, pero al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Eso quiere decir, hermanos, que desafortunadamente no hay muchos de ellos. Adonai los tiene que buscar. Cuando tú buscas algo es porque no está enfrente de ti, tienes que buscarlo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La gran pregunta es, ¿cuál verdad? Ok, entendemos el Espíritu, conocemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que descendió el día de Shavuot, el cual está dentro de nosotros, el cual gime dentro de nosotros, Abba, el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero ¿cómo le vamos a dar al Espíritu y en verdad? ¿Conoces tú cuál es la verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de la verdad. Si alguien pudiera leer Salmo 119, ahorita les digo el versículo, y si alguien pudiera ir buscando Santiago, Salmo 119, Santiago capítulo 1, y alguien más Juan capítulo 8, por favor. Voy a estar dando las citas para que las puedan apuntar en su momento. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Si alguien le gusta leer con voz audible. Amén. Tu Adelante. justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. Y tu Torah es la verdad.
Entonces, si debemos de adorarle en espíritu y en verdad, tenemos que adorarle en espíritu y en la Torah. Pero la Torah es para los judíos. Tenemos que ser hijos de la verdad. Hermanos, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a obedecer al Señor, me atrevo a decir con toda sinceridad que es por eso que en nuestros tiempos, dentro del cuerpo de creyentes, hay tanta enfermedad espiritual, porque el pacto no se ha sellado. Porque se nos habla de la sangre y de la redención, pero se nos ha olvidado predicar que también hay que obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecerlo? Si no es guardar sus mandamientos. Y porque muchos nomás hemos llegado a la primera parte del pacto, nos hemos perdido de tantas bendiciones que Adonai tiene. Y porque lo hemos hecho indignamente, hay tanta enfermedad espiritual en medio del cuerpo de creyentes. Por eso muchos de nosotros vemos tanta inmoralidad en tantos lugares. Y ya no se presenta solo en inmoralidad, sino que se tolera en estos lugares. ¿Por qué? Porque la obediencia no está haciendo su función. Porque si guardáramos Torah, pudiéramos reconocer qué es pecado y qué es justicia delante de Dios. Pero como solo nos enfocamos en la redención, lo cual es importante, familia, no me malinterprete. Es importante saber que se derramó sangre en aquel madero para redimirnos. Pero junto con ello hay un proceso que nos lleva a la obediencia, de tener un espíritu donde dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, tu Torah, es la verdad. Santiago 1:22, Jacob 1:22, si alguien lo tiene. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto lo hemos aclarado muchas veces, que cuando el Brit Hadashah, cuando el pacto renovado habla de la palabra, no está hablando del pacto renovado porque todavía no existía. Cuando el Nuevo Testamento está hablando de la palabra, está hablando del Tanakh, está hablando de la Torah, de los profetas y de los escritos. Entonces, si aquí, hermanos, dice: pero sed hacedores de la palabra, ¿qué es? Preguntémonos, ¿qué es ser hacedor de la palabra? ¿Es ir a buscar huevitos el domingo por la mañana? Suena chistoso, familia, pero pensemos en esto. ¿Es poner un arbolito de Nimrod en nuestra sala con regalos? ¿Acaso esto es ser hacedores de la palabra? Comer lo que Adonai no ha llamado alimento, ¿es ser esto, hacedores de la palabra? Que el Espíritu de la verdad abunde en nosotros, para no engañarnos a nosotros mismos. Y eso es lo peor, familia, porque ya cuando te llegas a engañar a ti, entras en un espíritu de confusión, entras en una embriaguez en donde la verdad puede venir y darte en la cara y no te das cuenta. Y desafortunadamente muchos de nuestros hermanos viven en una embriaguez espiritual donde tienen la verdad y la palabra enfrente de ellos y no la pueden ver. ¿Sabe cuál es nuestro deber? Doblar nuestra rodilla y rogar por esas vidas, para que la verdad de la palabra, para que el espíritu de la verdad que puede estar en ellos empiece a surgir y a dar fruto de vida y vida abundante. Salmo 119 del 43 al 44. Si alguien está anotando citas, las que he dado han sido Juan 4:23 al 24, Juan 4:23 al 24, Salmo 119, versículo 142, Santiago 1:22. La que sigue, Salmo 119 al 43 al 44, dice el salmista: no quites de mi boca en ningún tiempo ¿la qué? La palabra de verdad, porque en tus juicios espero, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. ¿Cuál es la palabra de verdad?
Y me deleito como aquí el salmista lo describe. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Es lo único que no va a tener fin. La palabra de Dios era, es y será. Dice la palabra que aunque todo se acabara aquí en la tierra, la palabra de Adonai permanecerá para siempre. Será por eso que Adonai dice, por estatuto perpetuo. Por todas vuestras generaciones celebraréis estas fiestas. Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, versículo 151, dice: cercano estás tú, oh Adonai, y todos tus mandamientos son verdad. Oh, Rabino, pero esto no lo dijo Yeshua. Lo dijo un hombre que tenía el corazón conforme a Adonai. Lo estaba diciendo un hombre que llevaba el monte del corazón de nuestro Creador, humano con sus defectos, pero en su corazón estaba el anhelo de servirle al Eterno. Cercano estás tú, oh Adonai, y todos tus mandamientos son verdad. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, del 31 en adelante. Juan 8 del 31 al 32, creo que es. Dijo entonces Yeshua a los judíos que creyeron en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Tengo que decir más. Si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Y cuáles fueron las palabras de Yeshua? Escrito está, escrito está, escrito está. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la Torah. Y la Torah los hará libres. Porque la Torah es verdad. ¿Y sabe de quién lo hace libre? Véase en el espejo. De la persona más peligrosa, de nosotros mismos. Rab Shaul decía: ¿por qué hago lo que no quiero? Lo que no quiero, eso hago. Hay una lucha dentro de mí constantemente. ¿Quieres hablar de guerra espiritual? Empieza a guardar Torah. Esa es verdadera guerra espiritual. El tener que decirle no a la cajera por un cuernito de chocolate. Eso, hermanos, es guerra espiritual. Mire, muy fácilmente su rabino pudo haber agarrado ese pan, se lo pudo haber comido y nadie lo hubiera visto. Y su congregación hubiera seguido como siempre. Pero en mi corazón está sembrado el amor de Adonai, que dice: no me importa si no me ven, hay uno que todo lo ve. Y a Él yo quiero agradar, y a Él yo quiero servir, y a Él yo quiero adorar. Y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La gran pregunta en nuestros días es: ¿quieres ser un adorador? Adonai está buscándote con todo su corazón. Adonai anhela que cada mañana tú te levantes por la mañana y invoques su nombre. Que cada Shabbat tú puedas venir y guardar este día y consagrarlo para Él. El consagrarte por 7 días sin levadura y poder guardar estas fiestas y declarar su grandeza. Él está buscando un remanente en nuestros tiempos. Pero muchas veces gastamos el tiempo en cosas que no importan. Y en teorías de cómo vamos a ser bendecidos y cómo vamos a prosperar, cómo podemos tener poder espiritual, cuando el verdadero poder espiritual está en la obediencia al Eterno. Porque déjeme decirle algo, que muchos pueden hablar de Dios, pero muy pocos pueden obedecer a Dios. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.